CPAP es un sistema de soporte respiratorio no invasivo CPAP desarrollado en Cuba, utilizado en diferentes pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Cómo utilizamos Ventipap? Para mejor comprensión dividiremos el equipo en tres partes: el generador de flujo, el analizador de oxígeno y el circuito paciente, incluyendo la interfaz del paciente. El principio de funcionamiento del generador de flujo se basa en la mezcla del oxígeno con el aire ambiental, el cual a través de un efecto Venturi genera un flujo con una presión adecuada para el paciente. La toma de oxígeno es necesaria que sea conectada en el sistema central de gases medicinales de la institución, la cual debe tener una presión no menor de 2.8 bar y no mayor de 10 bar. Además consta con una toma de aire y 3 botones de control, uno para el encendido y apagado, otro para el control del flujo y otro para el control del oxígeno. El analizador de oxígeno nos permite monitorear la fracción inspirada de oxígeno que le suministramos al paciente. Cuenta con un botón de encendido y apagado, una pantalla táctil para la interfaz con el usuario, una toma para el sensor de oxígeno y una toma para la fuente de alimentación. El circuito paciente nos permite conectar el equipo al paciente. Cuenta con diferentes partes y piezas, las cuales van interconectadas entre sí según la numeración que se muestra. Tenemos esta pieza en T, donde va esta otra pieza que nos sirve de acople a esta válvula que se nombra válvula de seguridad, la cual no es más que eso, ¿no? Una válvula para la seguridad del paciente, porque dentro del circuito podemos observar o podemos tener aumento de presiones accidentales, y esta válvula de PIP o una válvula de seguridad pues nos protege con una presión aproximada a los 20 centímetros de agua. O sea, como es un circuito cerrado, pues la válvula nos permite abrirse cuando la presión aumenta en demasía, y así protege el paciente o cualquier accidente que ocurra. Luego de esto va conectado un filtro, que es un filtro antibacteriano para la protección de partículas de polvo o bacterias que van hacia el paciente. A ese filtro se conecta esta pieza, que es otra pieza en T. A esta pieza en T pues conectamos ya directamente la tubuladura, que va a ir directamente a la interfaz o máscara del paciente, la cual tiene algunas peculiaridades o características que pueden ser útiles o cómodas para el paciente. Por ejemplo, es una máscara que es ligera, es una máscara que es transparente, podemos observar al paciente a través de ella. Además de eso, cuenta con algunos soportes que son cómodos para conectar a la vez el arnés del paciente. Además cuenta también con una parte acolchonada para apoyar encima de la parte facial del paciente y evita originar algún tipo de lesión en la piel del paciente, que además es insuflada a través de una jeringuilla para darle la cantidad de aire necesaria para que sea cómoda para el paciente. Entonces, a esta parte de acá pues conectamos entonces otro acople, al cual va conectado esta pieza en L, donde a su vez conectamos otro filtro, pero este filtro es más para proteger el ambiente, o sea, el ambiente de las partículas que expulsa el paciente, y así a su vez pues protegemos todo el personal de la salud que trabaja en el local. A ese filtro pues se conecta esta válvula de PIP. Esta válvula de PIP es una válvula que es regulable manualmente por el operador o por el médico que vaya a utilizarla. Como ven, tiene una escala numérica que va desde el 5 hasta el 20, o sea, fijando una PIP mínima de 5 y una PIP máxima de 20, y es la que vamos entonces nosotros a prefijar
al paciente, teniendo en cuenta, como dije anteriormente, que es un circuito cerrado y podemos fijarle una PIP como, digamos, parámetro a este tipo de ventilación. Esta válvula de PIP va, digamos, conectada directamente al filtro y de esta manera pues está ya conformado prácticamente todo el circuito paciente, donde lo único que nos queda por mencionar es el arnés, que es un arnés de silicona, también cómodo, elástico, el cual permite una fijación bastante adecuada y segura de este equipo de Ventipap. Para utilizar el equipo conectamos el generador de flujo a esta pieza en T del circuito de paciente. Conectamos el sensor de oxígeno a esta otra pieza en T, que a la vez lo conectamos al analizador de oxígeno a través de sus conectores, y conectamos el analizador a la fuente de alimentación. Posteriormente conectamos el generador de flujo a la toma de oxígeno. Tenemos que tener en cuenta que el flujo o el control del flujo esté cerrado o apagado, como quieran llamarlo. Pues podemos aquí manipular un poco los elementos del circuito paciente para poder conectar a la toma, porque a veces nos estorban algunos elementos acá del propio hospital. Y entonces procedemos a encender el equipo de analizador de oxígeno. Una vez encendido el analizador de oxígeno, vamos a observar en su pantalla diferentes elementos. La fracción inspirada de oxígeno con sus valores mínimo y máximo, además de la fecha, la hora y un indicador de batería. Es importante decir que este equipo está diseñado para trabajar conectado a la red de suministro eléctrico. No obstante, su batería internamente tiene una autonomía de 3 horas, que a su vez, cuando el equipo trabaja con batería, pues cuando resten 10 o 5 minutos de agotarse, pues va a emitir una alarma de media prioridad cuando queden 10 y una de alta prioridad cuando queden 5 minutos. En el botón de ajuste podemos acceder a los límites de alarma, la calibración, la fecha y la hora y algunos aspectos generales del equipo. En caso de los límites de alarma, podemos establecer los límites de FIO2, tanto en mínimo como en máximo. Cada vez que fijemos un valor de mínimo o máximo, le damos al botón guardar para que fije los valores. En caso de que la FIO2 esté fuera de los rangos prefijados, se emitirá una alarma de media prioridad visual y sonora. En el caso en que haya fallo del sensor de oxígeno, se emitirá una alarma de alta prioridad. Podemos acceder al ajuste de la fecha y la hora. Además, podemos acceder a algunos aspectos generales del equipo. Y a través de este botón podemos acceder a la calibración del equipo. Para realizar la calibración del equipo, debemos hacerlo en 2 etapas. Una para calibrar el 21% y otra para calibrar el 100% de FIO2. Para realizar la primera etapa debemos de desconectar el sensor de oxígeno de la línea o circuito del paciente. Y continuamos según las instrucciones que nos muestra la pantalla. Le damos siguiente e iniciamos la calibración inicial. Una vez concluida la calibración al 21%, conectamos el sensor de oxígeno a el circuito de paciente. Activamos el equipo a través de sus controles, abrimos el flujo y abrimos el oxígeno al máximo.
para dar lugar entonces a la segunda etapa de la calibración, que es la calibración al 100%. Damos siguiente, seguimos las instrucciones que nos muestra la pantalla y le damos al botón iniciar. Luego procedemos a colocar el sistema al paciente. Algo que hacemos con suavidad para no dañar ningún aspecto facial del paciente. Tenemos que tener en cuenta que es algo que tiene que ser con una buena cooperación del mismo. Y luego vamos ajustando el arnés a los puntos de apoyo que tiene la máscara, según la hermeticidad del sistema. Porque hay que tener en cuenta que tenemos que tener un sistema hermético totalmente, donde no haya escape ni fuga de aire, para que funcione entonces el CPAP. Procedemos entonces a encender el equipo, colocar el flujo y la FiO2 según la necesidad y requerimiento del paciente. Podemos monitorear la FiO2 a través de el analizador y el nivel de PIP según la válvula regulable de PIP, como habíamos explicado anteriormente. Para conocer que el flujo que le estamos proporcionando al paciente es el adecuado, tenemos dos métodos para comprobarlo. Uno es a través de esta válvula expiratoria unidireccional, que podemos observar según su movimiento, así será la adecuación o no del flujo que estamos dando. Si esa válvula se mueve de la manera que estamos observando, o sea, cuando la paciente expira, aletea y no cierra totalmente cuando la paciente inspira, es que el flujo que estamos dando es el adecuado. Sin embargo, si subimos un poco el flujo, vamos a ver que la válvula no se mueve de la manera que estábamos mirando, de una forma más desproporcionada. Y si anulamos el flujo, pues vemos que la válvula prácticamente se cierra completamente cuando la paciente inspira. Quiere decir que el flujo que estamos dando es demasiado bajo. Por tanto, tenemos que tratar de colocar el flujo observando un movimiento adecuado de la válvula expiratoria. Esto también va en sincronía con la comodidad o no que pueda expresar el paciente en ese momento. Otro método por el que podemos conocer que el flujo que le estamos brindando a la paciente es el adecuado es a través de la válvula PIP. Colocando la mano nuestra a pocos centímetros de ella, vamos a percibir un flujo de aire. Si el flujo de aire que percibimos es casi continuo durante todo el ciclo respiratorio, pues estamos en presencia de un flujo adecuado. Si se percibe un flujo de aire muy alto saliendo por la válvula PIP, pues estamos en presencia de un flujo demasiado alto. Si el flujo desaparece en la válvula cuando la paciente inhala, entonces el flujo está demasiado bajo. El equipo Ventipap para nosotros constituyó una herramienta importante en la atención a los pacientes con COVID, sobre todo los pacientes que llegaban a la fase de insuficiencia respiratoria hipoxémica, porque este método de oxigenación a los pacientes pues constituye uno de los escalones en la atención a los pacientes con requerimientos de oxigenación. Nosotros teníamos establecido en nuestra terapia algunos digamos, protocolos para este escalonamiento, y este equipo vino a complementar todas las herramientas que nosotros teníamos en la terapia intensiva. Nos fue muy útil porque los pacientes con insuficiencia respiratoria y COVID fueron en ascenso en un momento determinado y quizás no teníamos, digamos, la suficiente
digamos, técnicas para poder atender a esos pacientes. O sea, quizás en un momento determinado los ventiladores escaseaban por la cantidad de pacientes y este equipo vino quizás a satisfacer ese tipo de atención. Lo utilizamos sobre todo en pacientes, por supuesto, que eran cooperativos, que estaban en una fase determinada de la enfermedad, y nos resultó, como decía, una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que era muy tolerado por los pacientes. O sea, los pacientes se quejaban poco de las molestias que este equipo ocasionaba, y además de eso nos dimos cuenta incluso que una ventilación con CPAP con este equipo era incluso mejor tolerada que una ventilación con CPAP con equipo de ventilación convencional. Pues quizá la comodidad en el flujo, la comodidad en todo el circuito de pacientes, o sea, una serie de aspectos que mejoraron el confort en estos pacientes. No obstante eso, también vimos resultados desde el punto de vista de la oxigenación como tal, porque el monitoreo que hicimos durante la utilización de este equipo, pues vimos que los pacientes mejoraban en rápido, o sea, en pocas horas, los parámetros de oxigenación, y realmente comprobamos la efectividad del método. Es importante que este equipo haya sido fabricado aquí en nuestro país, porque nos da un mayor alcance al sistema de salud pública cubano. O sea, nos da la oportunidad que todas las terapias intensivas de nuestro país puedan acceder a este equipo de una manera mucho más fácil. Además, a la hora de sustituir alguna pieza de repuesto de este mismo equipo, pues nos es mucho más factible en ese sentido. Por tanto, en definitiva, creo que mejoraría o nos dotaría esa soberanía tecnológica que tanto ahora en nuestro país hoy en día.